Imagina despertar un día y descubrir que todo lo que conoces será destruido y que tú eres el único que puede hacer algo al respecto. Parece el guión de una película, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que le pasó a Noé. En medio de un mundo invadido por la violencia, la corrupción y un completo abandono de la fe, él recibió una advertencia, y no cualquier advertencia, sino de esas que separan la vida de la destrucción. El problema, casi nadie quiso escuchar. Vivimos tiempos similares. Estamos rodeados de elecciones fáciles, distracciones constantes y una creciente indiferencia hacia lo que realmente importa. La historia del Arca de Noé, que muchos ven como un cuento infantil, en realidad guarda verdades profundas sobre la justicia, el arrepentimiento divino y una alianza que aún resuena en los cielos a través del arco iris. El diluvio no fue solo un castigo divino, también fue una oportunidad de salvación, ignorada por casi todos. En este texto te sumergirás en esta narrativa como nunca antes. Exploraremos cada detalle de la historia de Noé, desde la corrupción de la humanidad hasta la promesa que marcó la eternidad. Y quién sabe, tal vez descubras que todavía hay tiempo de entrar en el arca antes de que sea demasiado tarde. ¿Listo para este viaje entre el pasado, la profecía y el propósito? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha demostrado una asombrosa capacidad para perderse en sus propios deseos. Tras la ascensión de Enoc, el mundo cayó en un caos donde la maldad se convirtió en rutina y el pecado de la humanidad ya no sorprendía a nadie. Era como si la brújula moral se hubiera perdido. La Biblia describe este escenario con un peso casi palpable, revelando que hasta el propio Creador lamentó haber creado al hombre. Un verdadero arrepentimiento divino. Pero entre tanta oscuridad, aún brillaba una llama. Noé. Noé no era un superhéroe ni un predicador famoso. Era simplemente un hombre común, pero con algo que lo diferenciaba del resto. Caminaba con Dios. Mientras todos seguían la corriente de la corrupción, él nadaba contra ella. Su vida se caracterizaba por la justicia, la fe y la coherencia, cualidades muy raras en aquella época y, seamos honestos, aún más raras hoy. Dios vio eso y fue suficiente. En medio del juicio divino que se avecinaba, fue a través de Noé que se abrió una puerta de salvación. Es curioso pensar que, en todo el mundo, solo una persona fue considerada digna. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué vería Dios si mirara a nuestra generación hoy? La historia de Noé nos empuja inevitablemente a esta pregunta. Quizá la gran lección sea que no se trata de ser perfecto, sino fiel. Y si Él logró mantenerse íntegro en tiempos tan oscuros, tal vez nosotros también podamos, aunque el mundo se parezca cada vez más a esos días antes del diluvio. Cuando Dios decidió que era hora de actuar, no envió un ejército celestial ni borró la tierra con un chasquido. Hizo algo sorprendente. Llamó a Noé para construir un arca. Y no fue una sugerencia simbólica, fue un plan detallado, con medidas, materiales y un propósito específico. El arca de Noé sería el único refugio contra el juicio de Dios, una especie de cápsula de salvación flotando en medio de la destrucción. Un proyecto tan grandioso que, solo de pensarlo, cuesta imaginarlo. Imagina a alguien sin experiencia, naval encargado de preparar el único refugio de la humanidad. Pero Noé no cuestionó. Escuchó, creyó y comenzó a construir. Y eso dice mucho sobre él. Cada martillazo sobre la madera también era un acto de fe. Mientras el mundo se burlaba, él seguía firme, transformando un terreno seco en un astillero celestial. El arca era más que un barco. Era una declaración pública de confianza en Dios, incluso cuando nada tenía sentido. Representaba la alianza que estaba por venir
y el símbolo vivo de que la salvación requiere acción, no solo intención. Solemos esperar señales claras, confirmaciones, respuestas sobrenaturales antes de obedecer. Pero Noé mostró el camino contrario. Actuó primero, y quizá ahí esté el secreto. En tiempos de duda o caos, a veces necesitamos tomar el martillo de la fe y comenzar a construir nuestra propia arca, ya sea un proyecto, una reconciliación o incluso un cambio de vida. Al final, la obediencia silenciosa de Noé habló más fuerte que cualquier predicación. Imagina dedicar toda tu vida a un solo propósito, siendo ignorado y ridiculizado por todos los que te rodean. Pues eso fue exactamente lo que vivió Noé. Durante 120 años, sí, un siglo y 2 décadas, predicó sobre el diluvio, el juicio de Dios y la urgencia del arrepentimiento. Mientras levantaba el arca, también edificaba palabras de advertencia. La reacción del pueblo: risas, burlas y puro desprecio. Esa generación estaba tan hundida en el pecado de la humanidad que ni siquiera contemplaba la posibilidad de un desastre. ¿Te suena familiar? Es como tratar de advertir a alguien sobre un incendio inminente, pero la persona está tan distraída con el celular que ni te oye. Noé lo vio de cerca, ofreció salvación, anunció la profecía, habló del castigo divino, pero su mensaje fue ignorado. Y aquí está una de las lecciones más poderosas de la historia. La verdad no siempre será popular. Su fe fue puesta a prueba no solo con la construcción del arca, sino con la paciencia de seguir hablando aun cuando nadie escuchaba. Si eso no es perseverancia, no sé qué lo sea. Y mira qué interesante. Al final, solo él y su familia entraron en el arca. 8 personas, nada más. Eso demuestra que muchas veces el camino de la fe puede ser solitario y aún así vale la pena. Así que, la próxima vez que sientas que hablas con las paredes, recuerda a Noé. Él se mantuvo firme durante 120 años y fue precisamente esa fidelidad la que lo colocó en el centro de la historia de la salvación. ¿Quién sabe si tu constancia de hoy también está preparando algo eterno? Y entonces llegó el día. El cielo se oscureció y aquella lluvia tan anunciada finalmente cayó, no como una llovizna tímida, sino como torrentes devastadoras. Durante 40 días y 40 noches, todo el planeta fue cubierto por agua. Y no fue solo un evento climático cualquiera, fue la manifestación del juicio de Dios. Aquellas palabras que antes parecían exageradas se volvieron realidad. La Biblia relata que se rompieron las fuentes del gran abismo y la destrucción se desató. Quienes se habían burlado de Noé corrieron, pero ya era demasiado tarde. El arca de Noé, construida con precisión y recubierta de betún, flotaba firme en medio del caos. La estructura, antes vista como una locura, ahora era la única esperanza. Mientras gritos y lamentos resonaban afuera, dentro del arca reinaba la paz. Un contraste brutal entre salvación y destrucción. Esto demuestra cuánto puede protegernos estar preparados espiritualmente, no solo de tormentas físicas, sino existenciales, emocionales e incluso morales. En tiempos de crisis, el arca se convierte en un símbolo poderoso de una fe que resiste lo imposible. Durante 150 días, las aguas dominaron la tierra. Cada gota parecía llevar no solo juicio, sino también una advertencia eterna. Noé, su esposa, sus hijos y nueras, solo 8 personas, sobrevivieron. La pregunta inevitable es, ¿y si más hubieran creído? ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado? El diluvio no fue solo un castigo, fue un parteaguas. Un antes y un después en la historia de la humanidad, que muestra que ignorar el tiempo de preparación puede costarlo todo. Y en el fondo,
¿No estamos viviendo ya nuestros propios días de diluvio? Después de tanto tiempo navegando un mundo sin suelo, Noé y su familia finalmente vieron las aguas retroceder. El planeta que conocían ya no existía. Era una nueva tierra, un nuevo comienzo. ¿Te imaginas la mezcla de alivio, miedo y expectativa que sintieron? Y lo más hermoso es que, al salir del arca, Noé no se lanzó a cultivar o construir casas. Lo primero que hizo fue levantar un altar. Así es, adoró. La gratitud vino antes que la reconstrucción. Es un detalle poderoso de la Biblia que revela el corazón de alguien que reconoce quién realmente sostuvo todo. Lo que Dios hace después es aún más simbólico. Establece una alianza y como señal eterna pone el arco iris en los cielos. No era solo un fenómeno óptico, era un recordatorio visible de que la destrucción no tendría la última palabra. Ese arco de 7 colores llegó a representar no solo la promesa divina de no volver a destruir el mundo con agua, sino también la perfección y fidelidad del Creador. Cada vez que vemos un arco iris hoy, estamos, de alguna manera, frente al mismo pacto hecho con Noé. Un recordatorio silencioso, pero cargado de significado. Este momento de la historia nos enseña que incluso después del juicio, todavía hay gracia. La alianza sellada muestra que Dios no solo busca castigar, sino también restaurar, y que el final de un ciclo puede ser el comienzo de algo extraordinario. Por eso vale la pena reflexionar. ¿Qué haces cuando las aguas de tu vida comienzan a bajar? ¿Levantas un altar o vuelves de inmediato a la rutina? A veces es en el post-crisis donde realmente mostramos lo que hemos aprendido. Y es en ese tiempo de reconstrucción donde la fe demuestra su madurez. La historia de Noé no termina con el arca anclada y la tierra seca. En realidad, continúa. Entre líneas del Apocalipsis, en las palabras de Elías, en las cartas de Pedro. La Biblia es clara al decir que, así como en los días de Noé, el fin de los tiempos estará marcado por la distracción, la incredulidad y la dureza de corazón, bodas, fiestas, rutinas, hasta que todo cambia de repente. El juicio de Dios, antes anunciado con agua, ahora vendrá con fuego. Un fuego que no solo quema, sino que revela todo lo falso, superficial y corrupto. Es fuerte, lo sé, pero precisamente ese paralelismo hace que la historia de Noé sea tan urgente hoy. No es solo un personaje del pasado, es una señal del futuro. La profecía habla de un tiempo donde la fe será vista como locura, la justicia como retraso y la predicación como fanatismo. Justo como fue antes del diluvio, Pedro advierte que los cielos y la tierra ya están preparados, no para agua, sino para el fuego reservado a los impíos, y, entre nosotros, la temperatura ya está subiendo. Y no hablo solo del clima. Entonces, surge la pregunta que no quiere callar. ¿Estamos listos? Porque el fin de los tiempos no será anunciado con sirenas. Llegará como un ladrón, sin aviso, sin ceremonia. La historia de Noé no es solo un recuerdo, es un espejo. Muestra que el arrepentimiento divino puede venir, sí, pero el tiempo para cambiar es limitado. Y tal vez, solo tal vez, el tiempo para entrar en el arca ya esté corriendo de nuevo. Solo que esta vez no será el agua la que nos sorprenda, sino el fuego que lo purificará todo. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que solo hay un arca y el tiempo corre? La historia de Noé, lejos de ser solo una narrativa antigua, nos enfrenta a decisiones muy actuales. La corrupción de la humanidad, el juicio de Dios, la fe que salva, la profecía ignorada. Todo eso sigue latiendo a nuestro alrededor. Estamos escuchando las advertencias o demasiado ocupados con la vida como para notar el diluvio que se avecina. Tal vez hoy tu arca sea un nuevo comienzo, una decisión que estás posponiendo, un llamado que has estado ignorando.
La buena noticia es que aún hay tiempo, pero nadie sabe cuánto. ¿Qué tal si reflexionamos sobre lo que necesitamos cambiar ahora, mientras todavía se puede? El arco iris aún brilla, pero el fuego también ha sido anunciado. ¿Qué harás tú con esta última advertencia? Si este contenido te tocó de alguna forma, suscríbete al canal, activa la campanita y acompaña los próximos videos. Aquí profundizamos en la Biblia para traer mensajes que